Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, especialmente, claro, en el mundo de las series turcas que tanto nos apasionan. Espero que estén teniendo un día espectacular y que estén listos para lo que les traigo hoy, porque... ¡Uf! Esto sí que no se lo esperaban. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, una pareja que traspasó la pantalla y de la que todos pensamos que tenía un futuro brillante. Estoy hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí que hace tiempo que terminaron, pero lo que les voy a contar hoy, prepárense, porque es algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Hablamos de una fuerte pelea, un enfrentamiento que ha dejado a todos boquiabiertos y del que, honestamente, todavía estamos intentando asimilar. Así que acomódense, preparen sus palomitas y vamos a adentrarnos en este drama que tiene a todo el mundo hablando. Y antes de que empecemos, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus series y celebridades turcas favoritas. Así que denle clic al botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y vamos a sumergirnos en esta bomba informativa. Bien, como saben, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam. Su relación fue un torbellino de romance, viajes, fotos adorables en redes sociales y, claro, el cariño incondicional de una legión de fans que los shippeaban con todas sus fuerzas. Pero como suele suceder, las historias de amor, incluso las que parecen sacadas de un cuento de hadas, a veces llegan a su fin. Su ruptura, aunque dolorosa para muchos, fue hasta cierto punto comprensible. Ambos estaban enfocados en sus carreras, con agendas apretadas y proyectos ambiciosos. Dijeron que se separaban en buenos términos, que seguirían siendo amigos y que se apoyarían mutuamente. Una ruptura madura como la que suelen tener las celebridades, o al menos, eso fue lo que nos hicieron creer. Pero como siempre, la realidad suele ser mucho más compleja y, en este caso, mucho más dramática. Las primeras señales de que algo no andaba bien comenzaron a aparecer hace unas semanas. Fuentes cercanas a ambos actores comenzaron a filtrar información sobre una tensión palpable entre ellos. Se hablaba de miradas frías, de encuentros evitados y de un silencio incómodo que contrastaba enormemente con la efusividad y el cariño que se profesaban antes. Al principio muchos lo atribuyeron al simple hecho de que ya no estaban juntos y que, lógicamente, las cosas habían cambiado. Pero las filtraciones siguieron llegando, cada vez más específicas y alarmantes. Se hablaba de una fuerte discusión en un evento social, de palabras subidas de tono y de un enfrentamiento que había dejado a todos los presentes atónitos. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque, según estas fuentes, la pelea no fue simplemente una discusión por diferencias personales. Al parecer, el detonante fue algo mucho más profundo y delicado, una acusación de infidelidad. Sí, así como lo oyen. Según se rumorea, Hande habría descubierto mensajes comprometedores en el teléfono de Kerem, mensajes que apuntaban a una posible relación con otra mujer durante el tiempo en que aún estaban juntos. Imaginen la escena, la confianza traicionada, el dolor de la decepción y la furia contenida que explota en un torbellino de reproches y acusaciones. Por supuesto, estos son solo rumores, pero la fuerza con la que han circulado y la insistencia de las fuentes cercanas a los actores hacen que sea difícil ignorarlos por completo. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto, el comportamiento de ambos en las redes sociales. Desde que comenzaron a circular los rumores de la pelea, Hande y Kerem han adoptado una actitud de silencio sepulcral. Ninguno de los dos ha hecho ningún comentario al respecto, ni para confirmarlo ni para desmentirlo. Pero lo que sí han hecho es dejar de seguirse en Instagram, un movimiento que en el mundo de las celebridades equivale a una declaración de guerra. Este gesto aparentemente insignificante ha sido interpretado por muchos como la confirmación definitiva de que algo grave ha sucedido entre ellos. Y es que después de todo el amor y la admiración que se profesaban públicamente, resulta difícil creer que hayan decidido cortar lazos de forma tan radical sin una razón de peso. Pero la cosa no termina ahí. Los rumores también apuntan a que la pelea habría afectado la relación de Hande con algunos miembros del equipo de Sen Kalkam, especialmente con aquellos que eran más cercanos a Kerem. Se dice que Hande se siente traicionada por algunos de sus antiguos compañeros, a quienes acusa de haber encubierto la supuesta infidelidad de Kerem. Esta situación ha generado una división en el mundo del espectáculo turco, con algunos tomando partido por Hande y otros por Kerem.
La prensa del corazón está haciendo su agosto con este culebrón, publicando diariamente nuevas informaciones y especulaciones sobre lo que realmente sucedió. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada, y es posible que nunca lo hagan. Pero la fuerza con la que han circulado estos rumores y la reacción de ambos en las redes sociales hacen que sea difícil ignorarlos por completo. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la relación entre Ande y Kerem parece estar completamente rota. Y aunque muchos fans aún sueñan con una reconciliación, la realidad es que la pelea parece haber dejado heridas demasiado profundas para sanar. Así que ahí lo tienen. Una historia de amor que terminó en un drama inesperado, con acusaciones de infidelidad, silencio en las redes sociales y una división en el mundo del espectáculo turco. Un verdadero culebrón que nos demuestra que incluso las historias de amor más perfectas pueden tener un final amargo. En resumen, lo que hemos visto hoy es la historia de una relación que pasó de ser un cuento de hadas a un drama inesperado, con rumores de infidelidad, silencio en las redes sociales y una aparente ruptura definitiva. Hemos analizado las filtraciones de fuentes cercanas a los actores, el comportamiento de Ande y Kerem en Instagram y el impacto de la pelea en el mundo del espectáculo turco. Una historia que sin duda seguirá dando que hablar en los próximos días. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Piensan que Ande y Kerem podrían reconciliarse algún día? Queremos saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus series y celebridades turcas favoritas. Así que no se lo pierdan y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Pero espérense, que aún no hemos llegado al fondo de este embrollo. Porque la historia, como les decía, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Resulta que detrás de la supuesta infidelidad y la acalorada discusión, hay una serie de factores que contribuyeron a que la relación de Ande y Kerem se deteriorara hasta llegar a este punto crítico. En primer lugar, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que ambos estuvieron sometidos desde el inicio de su romance. Ser una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo tiene un precio muy alto. Constantemente estaban siendo observados, fotografiados y juzgados por sus acciones. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada gesto era analizado al detalle y diseccionado por la prensa y los fans. Esta constante vigilancia, sin duda, generó un estrés considerable en la pareja y dificultó que pudieran disfrutar de su relación de forma natural y espontánea. Además, las apretadas agendas de ambos actores también jugaron un papel importante en su ruptura. Ande y Kerem son dos de las estrellas más solicitadas de Turquía, con compromisos profesionales que los llevan a viajar constantemente y a pasar largas jornadas de rodaje lejos el uno del otro. Esta falta de tiempo juntos inevitablemente afectó la comunicación y la intimidad en la pareja, creando una distancia emocional que fue difícil de superar. Otro factor que pudo haber influido en la pelea es la diferencia de personalidades entre Ande y Kerem. Aunque ambos son talentosos y carismáticos, tienen estilos de vida y formas de ser muy diferentes. Ande es conocida por ser una persona más reservada y discreta, mientras que Kerem es más extrovertido y espontáneo. Estas diferencias, que al principio pudieron resultar atractivas, con el tiempo pudieron generar fricciones y malentendidos en la relación. Pero volvamos al tema central de la pelea, la supuesta infidelidad de Kerem. Como les decía, la información que ha circulado al respecto es confusa y contradictoria. Algunas fuentes aseguran que Ande descubrió mensajes comprometedores en el teléfono de Kerem, mientras que otras afirman que la actriz tenía sospechas desde hacía tiempo y que la discusión fue la gota que colmó el vaso. Lo que sí parece claro es que la tercera persona en discordia es una actriz turca que ha trabajado con Kerem en varios proyectos. Según los rumores, esta actriz y Kerem habrían mantenido una relación cercana durante el rodaje de una serie, y Ande habría descubierto mensajes y llamadas que confirmaban sus sospechas. La reacción de Ande, según las fuentes, fue de incredulidad y decepción. La actriz se sintió traicionada por Kerem, a quien consideraba su mejor amigo y confidente.
La discusión, al parecer, fue muy intensa y se prolongó durante horas, con reproches, acusaciones y lágrimas. Después de la pelea, Hande y Kerem decidieron tomarse un tiempo separados para reflexionar sobre lo sucedido. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando los rumores de la infidelidad comenzaron a circular en la prensa. Hande se sintió expuesta y vulnerable y decidió cortar todo tipo de contacto con Kerem. La decisión de dejar de seguirse en Instagram fue una forma de marcar una distancia definitiva y de dejar claro que la relación estaba rota. Este gesto, como les decía, generó un gran revuelo en las redes sociales y fue interpretado por muchos como una confirmación de los rumores de la pelea. Pero, ¿qué hay de la versión de Kerem? Hasta el momento el actor ha optado por el silencio y no ha hecho ningún comentario al respecto. Algunos especulan que Kerem está intentando proteger a Hande y evitar que la situación se agrave aún más. Otros creen que el actor está esperando el momento oportuno para dar su versión de los hechos. Lo que sí sabemos es que Kerem está devastado por la ruptura. El actor estaba muy enamorado de Hande y no se esperaba que la relación terminara de esta manera. Fuentes cercanas a Kerem aseguran que el actor está arrepentido de sus acciones y que está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperar a Hande. Sin embargo, la situación parece muy complicada. La confianza entre Hande y Kerem está rota, y es difícil saber si podrán superar este obstáculo. Muchos creen que la reconciliación es imposible y que la relación está condenada al fracaso. Pero como les decía al principio, en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Quizás con el tiempo Hande y Kerem puedan perdonarse y darse una segunda oportunidad. Quizás la distancia y la reflexión les permitan ver las cosas desde una perspectiva diferente y reconstruir su relación. Lo que sí es seguro es que esta historia seguirá dando que hablar en los próximos días. La prensa del corazón estará al acecho buscando cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre lo sucedido. Los fans de Hande y Kerem estarán divididos, esperando un milagro que les permita volver a ver a su pareja favorita junta. Y nosotros, desde este canal, seguiremos informándoles de todo lo que suceda, con la objetividad y el rigor que nos caracterizan. Así que no se pierdan los próximos vídeos, porque les aseguro que la historia de Hande y Kerem aún no ha terminado. Ahora sí, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la pelea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem es culpable de infidelidad? ¿Piensan que Hande ha exagerado su reacción? ¿Creen que la reconciliación es posible? Queremos saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus series y celebridades turcas favoritas. Así que no se lo pierdan y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un culebrón, pero con palomitas se disfruta más.